Al principio los videojuegos eran de entretenimiento rápido, partidas cortas, mucha acción y poca historia. Los primeros videojuegos eran de deporte, disparos o naves espaciales. Pero ya de esos años surgieron ideas originales como Haunted House, donde un jugador era detective y otro hacía de fantasma. Era simple pero tenía una pequeña historia detrás. Después vino un gran cambio con las aventuras de texto. En Colossal Cave Adventure, por ejemplo, los jugadores escribían lo que querían hacer y el juego respondía. Fue como meter una historia dentro de una computadora. Zork lo llevó más lejos, permitiendo frases más largas y mundos más complejos. No solo jugabas, también imaginabas, explorabas y tomabas decisiones dentro de un relato. Mientras tanto, en juegos arcade como Donkey Kong, te empezaban a mostrar pequeñas escenas de quién eras, qué tenías que hacer y por qué. Te daban un pequeño contexto, pero servía para engancharte. Aparece Dragon Slayer, que parecía una película animada. Veías una cinemática y tenías que apretar el botón justo a tiempo para seguir con la historia. Con la llegada de consolas más potentes como la Nintendo, los videojuegos empezaron a tener historias más desarrolladas. The Legend of Zelda o Final Fantasy no era solo pasar de niveles. Había mapas enormes, personajes secundarios, enemigos que volvían a aparecer, y vos, el jugador, ibas descubriendo la historia a medida que avanzabas. Además, como las limitaciones tecnológicas no les permitían contar tanto dentro del juego, venían cómics, venían pósters, venían manuales que explicaban el universo del juego. Y en esta primera parte no se pueden dejar las aventuras gráficas. Juegos como King Quest o Manic Mansion permitían explorar escenarios, hablar con personajes, resolver acertijos y avanzar según tus decisiones. Con la aparición de nuevas consolas, como por ejemplo la Nintendo 64, la Sega Saturn o la PlayStation 1, hubo un gran salto gráfico, pero principalmente el 3D llegó a los videojuegos. Gracias a este salto gráfico y la llegada del 3D, las historias se convirtieron en universos. Videojuegos, como por ejemplo el Fallout o el Doom, se caracterizan de tener un mundo extenso con su propia mitología, sus propias reglas y su propio entorno, el cual el jugador puede interactuar activamente. Otra característica que tienen videojuegos como por ejemplo Final Fantasy VII son las cinemáticas y flashbacks. Estas son escenas las cuales ya están pre-renderizadas y le cuentan al jugador la historia de los personajes o del entorno. Con la aparición de la nueva generación de consolas, como por ejemplo la PlayStation 2, la GameCube o la Xbox, la narrativa iba a la par con la experiencia del juego, y el 3D se asentó definitivamente en los videojuegos. Algo que se fue desarrollando en juegos como por ejemplo Dead Space o en Portal 2 es que el entorno también cuente la trama principal o tramas secundarias y que termine siendo un complemento a las cinemáticas o los diálogos que están en el juego. Otra característica que explotó los videojuegos, como por ejemplo Resident Evil, es contar la historia mediante diferentes canales, como por ejemplo objetos que estaban tirados a lo largo del mapa, ya sea grabaciones, cartas u otros objetos los cuales complementaban a la narrativa principal. Otros juegos, como el World of Warcraft, explotaba la característica de que los mismos jugadores creen sus propias historias a través de los personajes que crean. Este juego explotó la característica del componente social y los juegos de rol empezaron a popularizarse gracias a este. Otro género que mejoró mucho fue el de mundo abierto. Videojuegos, como por ejemplo el GTA 3, explotaba la característica de un mundo amplio, con muchos NPCs, con muchas subtramas y con una narrativa, aunque medianamente lineal, uno no tenía que seguir a rajatabla y podía hacer otras cosas gracias a este gran mundo. En la década del 2010, los videojuegos empezaron a ser un fenómeno cada vez más masivo. Esto se debe a la narrativa y a la historia de fondo. Estos videojuegos rompen con lo tradicional porque se diferencia en que nace de la experiencia del juego del propio jugador. Lo que van a hacer es buscar en las estructuras narrativas íntimas y emocionales que causen un efecto en el jugador, que lo hagan pensar qué elegir, sabiendo que puede hacer lo que quiere. Busca la empatía del jugador. Entonces surgen juegos como el Dear Esther, el Firewatch, el Before Your Eyes, que ofrecen historias profundas y emocionales, siempre priorizando la experiencia del jugador. Pero hay que pensar en el arte de esta narrativa, que busca producir una experiencia distinta y que obviamente busca crear historias profundas y significativas. Este arte atrajo a personas que nunca fueron interesadas en el mundo del videojuego. Pero bueno, hasta acá dejamos el video, esperamos que les haya encantado, si les gustó, suscríbanse o denle un like y nos veremos en el próximo video.